comunicación. Estaba complicada la logística de Maru hoy, así que no, hay que ponerle el pecho al programa como siempre, somos un equipo, así que acá estamos. Buenísimo, y a ustedes por supuesto que arrancamos y que están del otro lado, arrancando una nueva semanita con este frío, eso comentábamos fuera del aire, porque ya estamos con nuestras primeras invitadas y vamos a ver de qué se trata. ¿Qué hay en la UNSA? Entérate de todo lo que va pasando por aquí. Así es, entérate de lo que va pasando en torno a la educación digital y estamos con la doctora María Chachagua y con la especialista Cintia Ortega. Gracias por venirse como todos los lunes. Bueno, buen día, muchas gracias por invitarnos nuevamente. Sí, acá estamos tempranito. Difícil arrancar el lunes, ¿no? Sí. Pero bueno, con muchas ganas de compartir esto de que venimos ya dialogando en reuniones anteriores, en encuentros anteriores, que es hablar sobre lo que está ocurriendo en la UNSA y sobre todo sobre educación digital, ¿no? Hoy nuestro segundo encuentro ya. Así es, y viendo en torno a lo que implica la educación digital y también entendiendo que puede ser un entorno súper saludable, ¿no? No solamente tóxico, y creo que de esto va también la columna, ¿no? Sí, totalmente. Podría ser un tema para próximos encuentros. Hay una rama de varios teóricos que investigan sobre este tema y ellos hablan de los usos saludables de Internet. Pensar en usos saludables vinculados a la ciudadanía digital, vinculados a ser sujetos y sujetas activos en ese mundo. Y así como uno se forma en la escuela para ser buenos ciudadanos que responden a ciertos deberes, ciertos derechos, cierta lógica de convivir con otros, también poder convivir en el mundo digital. Así que nuevo tema para otra columna. Sí, buenísimo. ¿Y hoy qué traemos? Hoy traemos un tema que parece como lejano, porque sí, parece así como que pasó hace un montón la pandemia, ¿no? Sí, pero cómo nos marcó. Pero de todas maneras tampoco es que pasó tanto tiempo, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar justamente de qué nos dejó la pandemia en torno a estas cuestiones digitales y a los desafíos, bueno, que hay para seguir y qué continuó, qué no continuó también. Así es, sí, a nosotros nos parecía como interesante iniciar un poco en estos debates, en estas reflexiones con el periodo pandemia, porque como sabemos en marzo del 2020, cuando se declara el aislamiento obligatorio, ¿no? y se declara la emergencia por el COVID, inicia una transición obligatoria del sistema educativo y bueno, de muchas de nuestras actividades tradicionales, justamente por esta cuestión del aislamiento, y la educación pasa a ser completamente virtual, ¿no? Y no como una elección, sino medio como una obligación, y en esa transición obligada nos encontramos con un montón de dificultades, nosotros vamos a mencionar que se tratan de muchas desigualdades que eran preexistentes, no es que surgen con la pandemia, sino que se visibilizan y en algunos casos se profundizan en este contexto y, por ejemplo, las desigualdades educativas fuertemente, ¿no? Que ya existían y que tienen que ver también con, por ahí, las características y un poco la función que tiene el sistema educativo, que además se vienen a profundizar con lo tecnológico, ¿no? Porque al pasar al sistema digital ya todo tenía que ser virtual y no todos teníamos acceso, no todos sabíamos usarlo, no sabíamos todos cómo hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, evidenciamos como un aumento, ¿no? Por un lado, de lo que fue la recarga, la sobrecarga de tareas desde los hogares, las madres, específicamente las mujeres, con sobrecarga de trabajo en home office, atendiendo además y acompañando a sus hijos e hijas con la actividad educativa. En ese sentido también todo lo que serían los trabajadores y las trabajadoras del campo de la educación también. Claro. Entonces, porque además hubo como un cambio de rutinas que nos llevó a cambiar el horario, que en algún momento incluso se habló del derecho a la desconexión, ¿no? Porque lo que implicaba estar en la casa era como que teníamos que estar disponible al 100%, y a lo que se sumaba la crisis económica, el desempleo, ¿no? Toda la situación de desconcierto, incertidumbre por esta pandemia, que tampoco teníamos mucha información. Certeza de nada, ¿no? De cómo seguía todo. Que sobre todo el primer periodo, ¿no? Fue como mucho más complejo porque no sabíamos bien si íbamos a sobrevivir, más o menos. Y en ese momento todos, el sistema educativo tratando de sostener, mantener, continuar. Bueno, y ahí emergen muchos problemas, ¿no?
Bueno, nosotros queríamos como charlar de algunos datos específicamente de Salta, sobre ese momento en la cuestión educativa, algunas políticas públicas y un poco qué pasó en ese periodo, ¿no? Ahí, antes de pasarle la posta a mi compañera, yo quería dar algunos datos que salieron al cuatrimestre siguiente, que son de unos datos del INDEC, de un módulo que se llama MAUTIC, que es un módulo específico sobre tecnología, que lo que planteaba es que el 61% de la población urbana en Salta tenía acceso a una computadora, en cambio un 90% tenía acceso a Internet. Y lo que observamos ahí primero es que el acceso a Internet no estaba como discriminado. Entonces, decir que el 90% tiene acceso a Internet, te diría, bueno, la mayoría de la sociedad salteña estaba conectada, pero en definitiva sabemos que eso no fue así, ¿no? Sino que si lo pensamos en detalle, el acceso a Internet es mucho más complejo porque no sabemos si tenían Wi-Fi, si tenían paquete de datos, cómo se conectaban a Internet. Y otro dato muy importante es que el 77% de la población usaba celulares, que eso sí venía en aumento en los últimos años, ¿no? Y también sabemos que el celular no es lo mismo que la computadora y que tampoco funciona igual en cuanto al sistema educativo, ¿no? Y sobre ese dato, que era un dato de población urbana, hay un gran vacío sobre lo que pasaba, por ejemplo, en la población rural. Claro. Muchísimos datos lo que dio María. Exactamente, porque además, digamos, me hace, mientras te escuchaba, me retrotraía en lo que fue aquel momento un poco y pensando, digamos, en mi situación de urbanidad. Totalmente. Porque no es lo mismo, ¿no? Y lo pensaba también en relación a los entornos laborales, porque, bueno, en ese momento yo dictaba cursos de capacitaciones que lo que se buscaba era justamente llegar territorialmente. Y se cerró todo y dijimos, ¿y cómo llegamos? O sea, ¿cómo hacemos ahora esto, no? Creo que justamente lo que vos planteas, Maru, tiene que ver con que nos encontramos en ese momento en un territorio de muchas preguntas e incertidumbres. De hecho, surgieron muchas investigaciones, libros de teóricos, replanteándose el lugar en el que estábamos insertos, la era de la conectividad, la virus infodemia, ¿Qué nos pasaba en ese momento? Y creo que recién María hizo mucha énfasis en lo que son los derechos desde la educación, y también nos tendríamos que poner a pensar qué pasa con los derechos comunicacionales justamente en los contextos educativos, porque si bien ahí vamos a hablar un poquito de conectar igualdad, porque nos parece que más allá de todas las críticas que se puedan hacer al programa y al contexto en el que surge, es uno de los grandes programas que surgen a nivel argentino y a nivel latinoamericano en relación a inclusión de tecnologías. Y en ese marco también empiezan como ciertas discusiones en relación a la sociedad de la información y el conocimiento, ¿no? Que pareciera que en pandemia volvemos a darle importancia al lugar de las tecnologías, al lugar de la alfabetización mediática y demás, cuando realmente son discusiones que ya estaban instaladas y que quizás justamente por la gestión de algunos mandatarios o algunas políticas no ejecutadas de manera eficaz, vimos el retroceso de lo que pasó. De hecho, mucha gente habla si en ese momento no hubo retrocesos, más que continuidades en muchos aspectos, ¿no? Lo que nosotros pudimos observar justamente es que las desigualdades se acrecentaron. De hecho, Salta fue una de las más perjudicadas. De ahí viene mi investigación de la beca doctoral, justamente porque en el sector de la escuela secundaria, según un estudio de Argentinos por la Educación, que es una organización que, si ustedes buscan en la web, le va a servir mucho a los docentes y a quienes están investigando en la temática, tiene informes que constantemente se van actualizando, y justamente en el 2020 lanzaron uno donde daban a conocer que Salta había sido una de las más perjudicadas para que los jóvenes de la escuela secundaria puedan conectarse y acceder a Internet. Y qué paradójico, porque justamente María hablaba de que recientemente el 90% de personas podían conectarse, que muchos contaban con Internet disponible. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué pasa con esas personas que no se pueden conectar? ¿Qué es lo que está sucediendo, no? Y ahí, bueno, deviene de un montón de cuestiones para mirar nuestra sociedad salteña y mirar qué venía pasando con los distintos programas. Los datos que nosotros damos son datos de otras investigaciones. De hecho, nosotros observamos que en Conectar Igualdad, acá en Salta, tuvo una gran ampliación en lo que fue entrega de dispositivos, de computadoras. De hecho, si ustedes recuerdan, se imaginarán o recordarán a compañeros y compañeras que estudian, que en el contexto de tercero, cuarto, quinto año de la secundaria recibían muchas computadoras, y que a partir del 2015-2016
dejaron de recibir esos dispositivos, ¿no? Pareciera que hubo ahí como una cuestión que, bueno, recordemos en qué contexto también se estaba paralizando este programa. De hecho, Conectar Igualdad en el 2016 deja de llamarse Conectar Igualdad, se llama Aprender Conectados. En Salta, según una investigación de Marcela Godoy, una comunicadora también conocida acá en el ámbito de la carrera, ella investiga que de más o menos aproximadamente 1.850 establecimientos que recibían dispositivos durante el contexto de 2010-2015, en Salta del 2016 al 2018, de 1.800 pasan a recibir solo 104 establecimientos dispositivos. Entonces eso ya da a conocer una merma de cómo nos encontramos, ¿no? Esto de qué dejó la pandemia, también nos podríamos hacer la pregunta, ¿qué ya nos venían dejando en relación a la inclusión de tecnologías y sobre todo a la forma en que los docentes podían hacer? Porque siempre la mirada está, no, el docente no se forma, el docente no está interesado en las tecnologías, pero cuando miramos desde las desigualdades, nosotros lo miramos desde múltiples dimensiones. Y hay otras dimensiones a nivel ministerial, a nivel nacional, provincial y a nivel de la misma lógica de institución escolar que hacen que esto suceda de esta manera, ¿no? Va un poco por ahí. Y también una preocupación que nos emerge y también tiene que ver un poco con mi investigación en su momento cuando yo tenía una beca postdoctoral, tenía que ver qué pasaba con la ruralidad, ¿no? Porque por ahí hay una gran ausencia de datos estadísticos. Todo esto que nosotros mencionamos con Cintia son datos que salen de la ciudad, incluso de recortes de la ciudad, y con el ámbito rural no pasa nada. Nosotros en Salta tenemos 2 escuelas, 2 instituciones que son los colegios secundarios rurales mediados por TIC, que son una iniciativa que surgen en el 2013 con una articulación del gobierno de la provincia, Conectar Igualdad y UNICEF, que permite llegar a un montón de escuelas en el interior de la provincia. Estamos hablando ahora actualmente de casi 24 sedes en toda la provincia que están en lugares súper alejados, parajes rurales, que tienen clases a través de la conexión por internet, y esto es previo a pandemia, es decir, ellos ya tenían clases por educación mediada por TIC, los profes están en Salta Capital, los estudiantes en las sedes rurales, y es toda una política bien interesante que se fue desarrollando previo a pandemia. Y lo paradójico fue que cuando empezamos el aislamiento, las escuelas se cerraron y por ende esta escuela también se cerró y se perdió esa posibilidad de acceso a las computadoras y a internet que estos estudiantes tenían. Entonces el acceso fue aún más complejo, ¿no? Y ahí emerge la radio, por ejemplo, como un dispositivo central, porque esta institución tomó como estrategia la radio escolar. Y desde Salta Capital hacían un programa de radio a diario para poder conectarse con esos estudiantes que estaban todos tan alejados, ¿no? Y que además tenía una línea bastante interesante vinculada a la inclusión, porque se permitía incluso debatir no solo de temas vinculados a la educación, sino también a otras cuestiones, por ejemplo, vinculadas a la pandemia. Entonces hacía que, porque el estudiante no solo escuchaba la radio, sino que también estaba la familia y demás, y muchos de estos parajes no tienen acceso a luz eléctrica, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre fue ahí un tema con la cuestión de la conectividad, y estas instituciones escolares tienen un montón de estrategias para sostener la conectividad, incluso hasta actualmente funcionan, y en ese momento tuvo que emerger un montón de estrategias, ¿no? Entonces creo que más allá de estos datos y de las políticas, como mencionó Cintia, interrumpidas en ese periodo del gobierno de Macri, que sí es importante destacar, ¿no? Porque, por ejemplo, Argentina Conectada, que era un programa de conectividad, ARSAT, por ejemplo, que ponía las antenas de conectividad en estos lugares, fueron interrumpidos en ese periodo. Y hubo que buscar otras opciones, ¿no? Y ahí emerge también la parte privada, las empresas privadas que con esta cuestión de la responsabilidad social pudieron acompañar y pone todo el tiempo en tensión, ¿no? Lo que mencionaba Cintia recién, del derecho a la comunicación, el derecho a las cuestiones digitales y el derecho a la educación, ¿no? Porque va como todo de la mano y nos hace pensar también en un montón de complejidades que quizás desde la ciudad no la estábamos pensando y que con muchas resistencias se logró sostener. Claro, sí. Y pensaba, Juan, sobre esto que estás mencionando en torno al tema de la radio y lo que está ocurriendo en la actualidad con el sistema de medios públicos, justamente con lo que fue Radio Nacional, con lo que es Radio Nacional, y en aquel momento, digamos, los contenidos que se dictaron a través del Ministerio de Educación, que eran los contenidos básicos que estaban en las plataformas como Contar, como Paca Paca, sobre distintos temas que eran los trabajos y era la forma de
estudio para justamente ese ámbito rural, ¿no? Y allí, bueno, las radios nacionales de nuestro país, puntualmente aquí en Salta, han sido claves para poder distribuir, digamos, de alguna manera y que ese conocimiento llegue a impartir y que la gente tenga acceso aún, digamos, a lo educativo, aún sin ir a la escuela, ¿no? Entonces era la forma, así como estaban describiendo, de docentes de poder dejar, ¿no? Material y es material que se repetía. Entonces esa función social y educativa de la radio se cumplió plenamente y con una vigencia más que antes de este medio de comunicación. Sí, justamente lo que vos hablas, Maru, lo podemos enmarcar de lo que es el derecho a la comunicación, ¿no? Para nosotros es muy importante hacer énfasis en el contexto de pandemia desde lo que son las políticas públicas del Estado, porque si nosotros vamos a la posibilidad de que las radios en ese momento hayan sido un gran motor de acompañamiento para las escuelas, tiene que ver también con pensarnos desde la ley de radiodifusión nacional, la ley de servicio de comunicación audiovisual, que en ese momento promovieron justamente que los espacios estatales, las organizaciones, los otros espacios sin fines de lucro puedan brindar contenidos, brindar herramientas, y cuando pensamos en el derecho a la comunicación pensamos también en que la comunicación nos sirva para el acceso de otros derechos, ¿no? Justamente en pandemia eso se observó con mayor magnitud. Y bueno, nosotros ahí pensamos que también en ese contexto hubieron muchas herramientas. De hecho, en Salta existió un programa que era el programa Volvé a la Escuela, un programa de revinculación, donde el anteaño pasado, salió desde Página 12 un informe donde revelaban que de aproximadamente 8.000 chicos que habían dejado la escuela en ese contexto, gracias a ese programa habían logrado revincular a 5.000 personas aproximadamente, ¿no? Si uno se pone a pensar desde ahí, son muchas lógicas o estrategias de comunicación para retener, o mejor dicho, lograr que una persona vuelva a la escuela, cuando en informes que nosotros relevamos de investigaciones y demás, son otras dimensiones las que hay que analizar en relación a cómo se vinculaban maestro y docente. Primero, el maestro no sabía mucho de cómo vincularse con las tecnologías, el estudiante tampoco sabía. En investigaciones, por ejemplo, que realizamos, dan a conocer que los chicos sí reciben las tareas, pero aproximadamente el 75-80% no las hacían. Y ahí está la pregunta, ¿por qué no hacían esa tarea? ¿Porque no querían comprenderlas? ¿Porque no las comprendían? ¿Porque el docente no facilitaba esa comprensión de conocimientos? ¿O porque simplemente el contexto no te permitía también que puedas pensar, ¿no? Entonces son como un montón de cuestiones que hoy también, si nos ponemos a hablar de quiénes son estos estudiantes de hoy por hoy, pareciera que habría una categorización para hablar los niños pandemia, ¿no? Es como una categorización que todavía se está replanteando, porque ahí se observa todas estas falencias del sistema educativo en relación a todas estas políticas que tuvieron descontinuadas, lo que fue también, estuvo Juana Manso en el 2020, en pleno contexto de 2020, pero sin embargo no tuvo mucho alcance acá en la provincia. Entonces, no es solamente el acercamiento al dispositivo, que es un montón de por sí, sino también que otras cuestiones en relación a capacitación docente y que el estudiante también pueda comprender qué son las tecnologías, ¿no? Sí, y en este sentido pensaba sobre los niños pandemia. Las niñas pandemia, a mí me tocó mi nene, y esto así como cierre, que inicie su primaria. Él hizo 2 días de primaria y se cerró todo, 2 días de primer grado, de su primer grado, en otra pedagogía que no es la tradicional, que justamente tiene que ver con otra lógica, y bueno, empecé a entender en todos estos años que claro, las tareas, digamos, tienen que ver con los hábitos, con un hábito que fue muy difícil instalárselo si él no tenía el hábito de ir a lo escolar. Y por qué la importancia de esa socialización, sobre todo en ese primer periodo, ¿no? Y cómo todo ese proceso también le significó generar un retraso en cómo iba a aprender o a entender esta cuestión de por qué hay que hacer tareas, aunque sean diferentes, digamos, pero tiene tener sus tiempos. Entonces, creo que esta situación también nos empezó a mirar cómo lo digital, en el caso
por ejemplo, pedagógico de ellos, tratan de separarse de lo digital, o sea, de no estar frente a las pantallas, se tiene mucho contacto con la tierra, con lo que es el jardín, los juegos, el contacto con la naturaleza, se va aprendiendo con materiales nobles, digamos, se evita. Pero claro, se cerró todo y la única forma de tener algún vínculo con tema de la escuela era que la maestra le mande el video de cómo se hacía el hornerito con la arcilla, de ir moldeando la arcilla ahí, entonces, y a su vez cantarle, porque hacen esas labores, digamos, y todo esto es como para ir preparando la mano para escribir, para la escritura. Claro. Entonces, y además como una instancia obviamente artística donde ellos despliegan su espíritu, digamos, ¿no? Entonces, pero era como un contraste, porque para las maestras también era que no están formadas en esta cuestión, les costaba ya un rechazo de tener que hacerlo frente a la pantalla. Y a los chicos que estaban del otro lado, de pronto verla a la maestra en la pantalla y era todo un lío, digamos, ¿no? Creo que al año siguiente, mediados del año siguiente, pudieron como reencontrar en ese ritmo y empezar a generar esa habitualidad, ¿no? De las tareas y de cómo tenía que ser la escuela o cómo era, ¿no? La escuela. Tal cual. En uno de esos tantos congresos, actividades que realizamos en pandemia, tuvimos un encuentro nacional de la CETERA y justamente una de las figuras que más resaltó fue la formación autodidacta de los docentes en ese contexto, ¿no? Que ahí hablamos de un montón de cuestiones, porque el docente siempre tuvo resistencias vinculadas al miedo, vinculadas al desconocimiento, y en ese contexto fue aprender porque no te quedaba de otra. Entonces también cuando uno se pone a pensar desde ahí, dice, bueno, y después seguramente ahora todos los docentes manejan las tecnologías, tienen clases mediadas con aplicaciones, mediadas por internet. Pero, ¿qué pasó ahora, no? ¿Qué está pasando, digamos? Claro, eso es lo que un poco pensábamos, ¿no? Que si bien hubo varios avances en términos a esa integración de las tecnologías, eso después con el regreso a la presencialidad ha quedado un poco suspendido, ¿no? Y eso por ahí nosotras reconocemos que sería importante retomar un poco de eso que hicimos y que logramos, porque de alguna forma, si bien ha generado una resistencia de ambas partes, también ha posibilitado continuar, ¿no? Porque sabemos que la escuela, sobre todo la escuela pública, son espacios de contención, de encuentro, y la tecnología lo ha logrado medianamente, ¿no? Entonces creemos que es importante como retomar eso y no dejarlo totalmente de lado. La verdad que la charla súper interesante. Esperamos que ustedes que están del otro lado la hayan disfrutado. Nos pasamos 2 minutos, pero bueno, como todos los lunes está buenísimo poder hacer estas reflexiones en torno a lo que es la comunicación digital, a los derechos a la comunicación, acá hablando de espacios no solamente digitales, sino también los radiales. Y bueno, nosotras nos tenemos que ir a la tanda y después nos reencontramos con esto que es Joyita Norteña. Quédate acá en la 93.9.